Continuamos junto a ustedes compartiendo como siempre, como cada semana, claves para un mundo mejor. Y estaba viendo en estos días una encuesta que hablaba de las emociones que sienten hoy los argentinos por lo que pasa en Argentina y en el mundo. Y hay 5 palabras que se destacan: tristeza, angustia, incertidumbre, bronca. Y la quinta es esperanza. Y yo le voy a pedir a nuestro invitado que nos ayude un poco a interpretar esta realidad que estamos viviendo. Monseñor Pedro Torres, obispo auxiliar de Córdoba, muchas gracias por estar con nosotros. ¿Cómo le va? Buenos días y un gusto estar con ustedes en este día, aunque sea con estos medios virtuales. Exactamente, pero la ventaja de poder estar ahora con usted en Córdoba, ¿no es cierto? Y Monseñor, 5 palabras que hablan de un momento difícil de la sociedad. ¿Qué le gustaría a usted decir de cara a estas emociones que hoy se sienten en Argentina con respecto a lo que nos pasa a nosotros y al mundo? Bueno, a mí me resuena como lo que vivía la gente en el tiempo de Babel. De hecho, Juan Pablo II hablaba de que el mundo está enfermo con el síndrome de Babel, que quiere construirse sin Dios y a veces contra Dios. La experiencia de esa gente que quería salvarse por sí misma porque estaban con angustia, con temor, con bronca, porque habían vivido el diluvio. Nosotros hemos vivido un diluvio de problemas, un diluvio de situaciones difíciles, de guerra, de pandemia, y además al estilo también argentino. Yo lo escuchaba y pensaba, bueno, estamos en la antesala de la fiesta de Pentecostés. ¿Qué imagina que tiene que ser esta fiesta de Pentecostés que se celebra mañana para los católicos y para la Argentina y para el mundo, Monseñor Torres? Bueno, yo creo que así como los apóstoles llenos de temor y de incertidumbre se tomaron de la mano de María, yo siento que nos tenemos que tomar de la mano de María y pedir al Espíritu: ven y transfórmanos, ven, consuela los dolores, pero también comprométenos a transformar la historia. Tiene que ser un punto de partida Pentecostés, como lo fue en aquel Pentecostés de los Hechos de los Apóstoles, y un punto también de compromiso con la nueva evangelización. Tenemos que volver a anunciar a Jesús, porque solo Él tiene palabras de vida eterna. Monseñor Torres, ¿podemos decir que hoy la Iglesia tiene un papel fundamental en esta reconstrucción de esta cultura que ciertamente debe volver a los talentos, como usted decía, Monseñor Torres? El Papa, y no solamente el Papa, muchos organismos vaticanos están hablando de la necesidad de proponer un humanismo solidario. Antes de la pandemia se hablaba del transhumanismo, el tema del hombre ya había sido superado. Sin embargo, con la pandemia, todas esas proyecciones de que la biotecnología, la robótica nos hacían como inmortales, estalló contra la pared. Pero necesitamos descubrir la dignidad del hombre, imagen y semejanza de Dios, y dignidad de hijo también. Y yo creo que el rol de la iglesia hoy es precisamente anunciar esta dignidad, porque el hombre está hecho para Dios, pero tiene que transitar la historia descubriéndose amado. Precisamente Pentecostés, la fiesta del amor de Dios que se derrama porque no nos quiere dejar solos. El rol de la iglesia es dignificante si dejamos de lado prejuicios, ideologías y nos comprometemos a un tercer milenio que tiene que ser en un clima cultural distinto. Estamos ante un cambio de época, pero el Evangelio también tiene que empaparlo, impregnarlo, para que sea un cambio de época realmente en la esperanza y superemos estas angustias con una alegría que no viene de nuestras capacidades, sino de esta certeza de que Dios nos ama. Monseñor Pedro Torres, y usted decía recién, hablaba de Pentecostés y que luego de la celebración de mañana comienza la semana de oración por la unidad de los cristianos. ¿Qué significa todo este camino de oración y en unidad? Significa descubrir el sueño de Jesús, que sean uno para que el mundo crea. Ese sueño que expresó en la oración sacerdotal en la última cena, pero descubriendo que el autor de la unidad es precisamente el espíritu. La unidad no se hace simplemente por ponernos de acuerdo, por consensos nuestros,
sino descubriendo aquello que descubría San Juan 23, que es más lo que nos une que lo que nos divide, y siendo dóciles al Espíritu, que es el autor de la diversidad y el que lleva la diversidad, la unidad, la comunión. Monseñor Pedro Torres, obispo auxiliar de Córdoba, muchísimas gracias por este regalo de hoy, por estos caminos que nos ha marcado, por esta ayuda para vivir la fiesta de Pentecostés y sobre todo para también transitar juntos este camino de oración por la unidad de los cristianos. Un abrazo grande, mis oraciones por su trabajo y gracias por ser un amigo de Claves, Monseñor Torres. Dios los bendiga mucho. Muchas gracias. Monseñor Pedro Torres, obispo auxiliar de Córdoba, en Claves para un Mundo Mejor.